Imagina por un momento que estás en el año 1571. El mundo que conoces está a punto de desaparecer. El Imperio Otomano es, sin discusión alguna, la mayor potencia militar que ha existido jamás. Sus ejércitos son invencibles. Sus flotas dominan mares enteros. Sus sultanes han conquistado territorios que se extienden desde Persia hasta las costas de África. Constantinopla, la ciudad que durante 1000 años fue el corazón del cristianismo oriental, cayó ante ellos hace más de un siglo, y desde entonces nadie ha podido detenerlos. Ahora avanzan hacia el corazón de Europa. Roma tiembla. El Papa sabe que si los turcos cruzan el Adriático, la ciudad eterna caerá. Venecia, la república más rica del Mediterráneo, está al borde del colapso total. Sus colonias son arrasadas una por una. Sus ciudadanos son vendidos como esclavos. España es el último muro, el único reino con el poder suficiente para enfrentar al gigante. Y en octubre de 1571, más de 200.000 hombres se prepararon para la batalla más importante de la historia occidental. Una batalla que decidiría si Europa seguiría siendo Europa o se convertiría en una provincia más del Imperio Otomano. Una batalla en un pequeño golfo de Grecia. Su nombre, Lepanto. Para entender Lepanto, primero debemos entender el terror que representaba el Imperio Otomano para los europeos del siglo XVI. Todo comenzó en 1453, cuando el sultán Mehmed II logró lo que parecía imposible: conquistar Constantinopla, la ciudad mejor defendida del mundo. Constantinopla era el último bastión del Imperio Romano de Oriente. Durante 1000 años había resistido invasiones persas, árabes, vikingos y cruzados. Sus murallas eran legendarias, su posición estratégica perfecta, pero Mehmed trajo algo que cambió las reglas del juego: cañones gigantes capaces de derribar cualquier muralla. Cuando la ciudad cayó, Europa entró en pánico. Si Constantinopla podía ser tomada, ninguna ciudad estaba a salvo. Y los otomanos no se detuvieron ahí. En las décadas siguientes conquistaron Grecia completa. Después, los Balcanes, Serbia, Bosnia, Albania, Hungría. Luego giraron hacia el sur: Siria, Egipto, Arabia, el norte de África. Para mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano controlaba 3 continentes. Sus fronteras tocaban Viena al norte, Marruecos al oeste y Persia al este. El Mediterráneo, que durante siglos había sido un lago romano, se había convertido en un lago turco. Los piratas berberiscos, aliados de los otomanos, asolaban las costas de España, Italia y Francia. Saqueaban pueblos enteros. Secuestraban a miles de cristianos para venderlos como esclavos en los mercados de Argel y Túnez. Las madres españolas asustaban a sus hijos con historias del turco. Y no era exageración. El turco era real y estaba cada vez más cerca. En 1566 murió Solimán el Magnífico, posiblemente el sultán más poderoso de la historia otomana. Le sucedió su hijo Selim II, conocido despectivamente como Selim el Borracho, pero que su apodo no te engañe. Selim era ambicioso y estaba rodeado de consejeros que veían una oportunidad histórica. El objetivo era claro: eliminar a Venecia del mapa. Venecia controlaba Chipre, una isla estratégica en el Mediterráneo oriental. Desde ahí, los venecianos podían amenazar las rutas comerciales otomanas y dar refugio a piratas cristianos. Selim quería Chipre, y la quería ya. En julio de 1570, una flota otomana masiva apareció en el horizonte chipriota. Más de 300 barcos, decenas de miles de soldados. La invasión había comenzado. La capital, Nicosia, cayó en septiembre. Lo que siguió fue una masacre. 20.000 civiles fueron ejecutados. Las iglesias fueron saqueadas y convertidas en mezquitas. Las mujeres fueron repartidas entre los soldados, pero la ciudad de Famagusta resistió. Durante casi un año, un pequeño grupo de defensores venecianos aguantó un asedio brutal, sin comida, sin refuerzos, sin esperanza.
En agosto de 1571, finalmente se rindieron. Les prometieron clemencia. Fue una mentira. El comandante veneciano, Marco Antonio Bragadín, fue torturado públicamente durante días. Le cortaron la nariz y las orejas. Lo obligaron a cargar piedras y tierra bajo el sol. Y finalmente lo desollaron vivo. Su piel fue rellenada con paja y paseada por las ciudades otomanas como trofeo. Cuando las noticias llegaron a Europa, el horror fue total. Esto no era una guerra normal, era una guerra de aniquilación. El Papa Pío V era un hombre severo, ascético, profundamente religioso. Había dedicado su vida a combatir la herejía y defender la fe católica, y ahora veía cómo el Islam avanzaba sin que nadie lo detuviera. Pío V comprendió algo fundamental. Ningún reino europeo podía enfrentar solo al Imperio Otomano. La única esperanza era una alianza, pero conseguir esa alianza era casi imposible. Francia, el reino más poderoso de Europa Occidental, negó a participar. Los franceses preferían aliarse con los turcos antes que ayudar a España, su rival tradicional. Inglaterra estaba gobernada por Isabel I, una reina protestante que veía al Papa como enemigo. No ayudaría. El Sacro Imperio Romano estaba fragmentado y débil, incapaz de proyectar poder en el Mediterráneo. Solo quedaban España, Venecia y los pequeños estados italianos. Pío V se lanzó a una campaña diplomática desesperada. Envió nuncios a todas las cortes. Prometió indulgencias, dinero, gloria eterna. Y funcionó. En mayo de 1571 se firmó la Santa Liga. Los miembros eran España, que aportaría la mayor parte de los barcos y soldados. El rey Felipe II, el monarca más poderoso del mundo, puso todos sus recursos en esta empresa. Venecia, desesperada por recuperar Chipre y vengar a sus ciudadanos masacrados. Los estados pontificios, que aportaron galeras y financiación crucial. Génova, la república rival de Venecia, que dejó de lado sus diferencias ante el enemigo común. El Ducado de Saboya, pequeño pero valiente. La Orden de Malta, los caballeros hospitalarios que habían resistido heroicamente el asedio de Malta en 1565. Pero una alianza necesita un líder. Y aquí surgió un problema. Ni Venecia ni España querían que el otro mandara. La solución fue brillante. El Papa propuso a un joven de solo 24 años, don Juan de Austria. Don Juan era hijo ilegítimo del emperador Carlos V y, por tanto, hermanastro del rey Felipe II de España. Su madre era una mujer alemana llamada Bárbara Blomberg, con quien Carlos tuvo un romance durante una visita a Ratisbona. Durante años la existencia de don Juan fue un secreto. Creció en España sin saber quién era realmente su padre. Solo cuando Carlos V murió, su testamento reveló la verdad. Felipe II, contra lo que podría esperarse, acogió a su hermanastro. Le dio títulos, propiedades y educación militar, pero nunca le permitió olvidar su condición. Don Juan era un bastardo. Nunca sería rey. Eso no impidió que don Juan destacara. Era apuesto, carismático, valiente hasta la temeridad. Los soldados lo adoraban. Las mujeres se enamoraban de él. Los poetas escribían sobre él. En 1568, Felipe II le encargó sofocar la rebelión de los moriscos en Granada. Don Juan lo hizo con eficacia, aunque con brutalidad. Demostró que sabía liderar ejércitos. Cuando el Papa lo propuso como comandante de la Santa Liga, todos aceptaron. Era perfecto. Representaba a España, pero no era el rey. Los venecianos podían servir bajo él sin sentir que servían a Felipe II directamente. Además, don Juan ardía de ambición. Soñaba con conquistar un reino propio. Algunos decían que quería Túnez, otros que aspiraba a Grecia. Incluso se rumoreaba que planeaba casarse con María Estuardo y reclamar el trono de Escocia. Lepanto no era solo una batalla para él, era su oportunidad de gloria inmortal. El punto de encuentro fue Mesina, Sicilia. Durante el verano de 1571,
barcos de toda Europa cristiana fueron llegando al puerto. Primero llegaron los españoles, galeras de Barcelona, Nápoles, Sicilia, veteranos curtidos en 1000 batallas contra piratas berberiscos, los famosos tercios, la infantería más temida de Europa. Después, los venecianos. Su flota era la más numerosa, pero también la más desesperada. Muchos de sus marineros tenían familiares muertos o esclavizados en Chipre. Luchaban por venganza personal. Luego, los genoveses, los pontificios, los malteses, los saboyanos, una babel de idiomas, banderas y orgullos nacionales. Coordinar a todos era un desafío monumental. Los venecianos despreciaban a los españoles por su arrogancia. Los españoles despreciaban a los venecianos por su cobardía comercial. Los genoveses desconfiaban de todos. Don Juan tuvo que usar todo su carisma para mantener la alianza unida. Organizó banquetes, resolvió disputas personalmente, visitó cada barco, hablando con capitanes y remeros por igual. La flota reunida era impresionante. 212 galeras de combate, 6 galeazas, una innovación veneciana. Eran barcos enormes, más altos y anchos que las galeras normales, armados con cañones en todas direcciones. Eran lentas, pero devastadoras. 80.000 soldados preparados para el abordaje, 40.000 marineros y remeros. Nunca antes se había reunido una armada cristiana tan poderosa, pero la flota otomana era aún mayor. Los espías reportaban más de 250 galeras turcas, esperando en el Golfo de Lepanto. Más de 90.000 hombres. Los números favorecían al enemigo, pero don Juan tenía un arma secreta que cambiaría todo: las galeazas. El 16 de septiembre, la flota cristiana zarpó de Mesina. El objetivo era encontrar a los turcos y destruirlos antes de que pudieran reagruparse. La travesía no fue fácil. Las tormentas dispersaron los barcos. Los venecianos querían ir directamente a Chipre. Los españoles preferían una estrategia más cautelosa. Don Juan impuso su voluntad. Irían hacia Lepanto, donde se concentraba la flota otomana. El 6 de octubre las flotas se avistaron. Ambos lados pasaron la noche, preparándose para el combate. Don Juan organizó su flota en 4 divisiones. El ala izquierda, comandada por el veneciano Agostino Barbarigo, pegada a la costa norte. El centro, bajo el mando directo de don Juan, con las mejores galeras españolas y pontificias. El ala derecha, comandada por el genovés Giovanni Andrea Doria, el almirante más experimentado de la flota. Y la reserva, bajo el marqués de Santa Cruz, lista para reforzar cualquier punto que flaqueara. Pero el movimiento clave fue colocar las 6 galeazas delante de la formación principal. Serían la primera línea de defensa. Los turcos tendrían que pasar sobre ellas antes de llegar a las galeras. Esa noche, don Juan recorrió la flota en un pequeño bote. En cada barco animaba a los hombres, recordaba por qué luchaban, les prometía la victoria. Los capellanes dieron absolución general. Si morían mañana, morirían con sus pecados perdonados. Al amanecer del 7 de octubre, el mar estaba en calma perfecta. No había viento. El sol nacía sobre las montañas de Grecia, tiñendo el agua de rojo. Era el día más importante de sus vidas. La flota otomana apareció como una media luna oscura en el horizonte. Cientos de velas rojas y verdes. El sonido de tambores y trompetas cruzaba el agua. Al mando estaba Ali Pachá, el gran almirante del sultán. Era un marino experimentado, confiado en su superioridad numérica. A su lado estaban otros comandantes legendarios: Ulugh Ali, el rey de Argel, un italiano renegado convertido al Islam, y Mehmed Sirocco, gobernador de Egipto. Ali Pachá ordenó el ataque frontal, que las galeras turcas aplastaran a los cristianos con su peso. Pero entonces entraron en acción las galeazas. Los turcos no habían visto nada parecido. Aquellos barcos monstruosos, casi inmóviles en el agua,
comenzaron a vomitar fuego. Cañonazos que atravesaban las galeras turcas de lado a lado, arcabuces que barrían las cubiertas. Las primeras filas otomanas fueron destrozadas antes de poder responder. Galeras enteras se hundieron en minutos. La formación turca se desordenó tratando de esquivar a las galeazas. Y entonces, las flotas chocaron. El combate naval del siglo XVI no era como en las películas de piratas. No había maniobras elegantes ni cañonazos a distancia. Las galeras embestían directamente, enganchaban sus espolones y los soldados saltaban al barco enemigo. Era combate medieval sobre el agua. En el centro, Don Juan dirigió su galera, la Real, directamente contra la Sultana, el buque insignia de Alí Pachá. Ambos almirantes habían decidido buscar al otro. El que muriera primero perdía la batalla. Las dos galeras chocaron con un crujido ensordecedor. Los espolones se trabaron, los arcabuceros abrieron fuego. Y entonces, 400 soldados españoles saltaron a la Sultana. Lo que siguió fue una carnicería. Los genízaros, la élite del ejército otomano, defendían a Alí Pachá con fanatismo. Pero los tercios españoles eran igual de implacables. Se luchaba con espadas, dagas, hachas, los puños desnudos. 3 veces los españoles avanzaron hasta el mástil principal. 3 veces fueron rechazados. Los cuerpos se apilaban en las cubiertas. La sangre corría por los imbornales hacia el mar. El humo de los arcabuces era tan denso que apenas se podía ver. Durante más de 2 horas, la batalla por la Sultana continuó. Don Juan fue herido en una pierna, pero siguió luchando. Varios de sus guardaespaldas murieron protegiéndolo. Finalmente, un soldado español logró atravesar la defensa jenízara y disparó su arcabuz contra Alí Pachá. El almirante turco cayó, gravemente herido. Un soldado llamado Juan de Mal Avenante, un criminal condenado que había sido alistado como remero, vio la oportunidad. Se abalanzó sobre Alí Pachá y le cortó la cabeza con su propia espada. La cabeza del almirante fue izada en una pica en el mástil de la Real. El efecto psicológico fue devastador. Cuando los turcos vieron la cabeza de su comandante, la resistencia se derrumbó. Los que aún luchaban en la Sultana se rindieron o saltaron al agua. La noticia se extendió por toda la flota otomana. Alí Pachá ha muerto. La batalla está perdida. En el ala izquierda, los venecianos de Barbarigo habían estado luchando ferozmente contra Mehmed Sirocco. Barbarigo fue herido mortalmente por una flecha en el ojo, pero sus hombres continuaron el combate. Finalmente, Sirocco también murió y su escuadra fue aniquilada. Solo en el ala derecha la situación era diferente. Giovanni Andrea Doria había mantenido sus galeras alejadas del combate, en lo que algunos interpretaron como cobardía y otros como estrategia para evitar ser flanqueado. Esto permitió que Ulugh Ali escapara con parte de su escuadra. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Para el mediodía la batalla había terminado. Lo que quedó en el Golfo de Lepanto era indescriptible. El mar estaba cubierto de restos, maderas rotas, velas desgarradas, remos flotando, cuerpos por todas partes. El agua se había teñido de rojo. Los sobrevivientes turcos intentaban nadar hacia la costa. Muchos se ahogaron. Otros fueron rematados por los marineros cristianos. En las galeras capturadas, los soldados encontraron los remos todavía atados a los bancos de los remeros. Muchos de esos remeros eran esclavos cristianos, capturados en incursiones anteriores. Cuando vieron que habían sido liberados, lloraban y abrazaban a sus rescatadores. Se dice que entre 12 y 15.000 esclavos cristianos fueron liberados ese día. Los números finales fueron asombrosos. Por el lado otomano, más de 200 galeras hundidas o capturadas, 30.000 muertos, 8.000 prisioneros, solo 40. Galeras escaparon con Ulugh Ali. Por el lado cristiano, solo 12 galeras perdidas, 7.500 muertos, casi 20.000 heridos. Era la victoria naval más aplastante desde la batalla de Actium.
1600 años antes. Entre los heridos cristianos había un joven soldado español de 24 años. Había recibido 3 disparos de arcabuz, 2 en el pecho y uno que le había destrozado la mano izquierda. Los médicos le salvaron la vida, pero nunca recuperaría el uso de esa mano. Su nombre era Miguel de Cervantes Saavedra. Décadas después, escribiría que Lepanto había sido la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Y él debía saberlo. Estuvo allí. La noticia de la victoria viajó rápido. Mensajeros fueron enviados a todas las capitales europeas. Cuando llegó a Roma, el Papa Pío V estaba rezando en su capilla. Un secretario entró corriendo y le comunicó el resultado. El Papa, un hombre normalmente severo y contenido, rompió a llorar. Según la leyenda, Pío V había tenido una visión en el momento exacto de la batalla. Había visto a la Virgen María intercediendo por la flota cristiana. Por eso, instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, que la Iglesia Católica todavía celebra hoy. En Venecia, la alegría fue delirante. Las campanas repicaron durante días. Se organizaron procesiones, banquetes públicos, fuegos artificiales. Los venecianos sentían que habían vengado a los mártires de Chipre. En Madrid, Felipe II recibió la noticia mientras asistía a vísperas en el monasterio de El Escorial. Según los testigos, no mostró ninguna emoción. Simplemente ordenó que se cantara un Te Deum de acción de gracias y continuó con sus rezos. Esa frialdad era típica del rey prudente, pero por dentro debía estar exultante. Su hermanastro había logrado lo que parecía imposible. En Constantinopla, en cambio, el sultán Selim II recibió la noticia con furia. Ordenó ejecutar al mensajero que le trajo el informe. Luego se encerró en su palacio, bebiendo en exceso, como era su costumbre. Pero sus visires le recordaron algo importante. El Imperio Otomano tenía recursos casi infinitos. Una flota se podía reconstruir. El imperio no estaba acabado. ¿Qué significó realmente Lepanto? A corto plazo, menos de lo que los europeos esperaban. La Santa Liga no pudo capitalizar la victoria. Los aliados se pelearon por el botín. Venecia quería recuperar Chipre inmediatamente. España prefería atacar el norte de África. El Papa quería unidad, pero no tenía poder para imponerla. En 1573, Venecia firmó una paz separada con los otomanos. Renunciaba a Chipre y pagaba una indemnización. Los venecianos, siempre pragmáticos, preferían el comercio a la cruzada. El Imperio Otomano reconstruyó su flota con velocidad asombrosa. Un visir le dijo al embajador veneciano: «Conquistando Chipre os cortamos un brazo. Destruyendo nuestra flota, solo nos afeitasteis la barba. El brazo no vuelve a crecer. La barba sí». Era verdad. Para 1572, los otomanos tenían de nuevo más de 200 galeras. Pero, y esto es crucial, nunca volvieron a intentar una gran ofensiva en el Mediterráneo occidental. Lepanto demostró que los turcos podían ser derrotados. Rompió el mito de su invencibilidad. Después de 1571, el Imperio Otomano se expandió hacia el este, contra Persia, en lugar de hacia el oeste, contra Europa. Italia nunca fue invadida. Roma nunca cayó. España pudo concentrar sus recursos en otros frentes: Flandes, Inglaterra, el Nuevo Mundo. La frontera entre el Islam y la cristiandad en el Mediterráneo quedó fijada. Más o menos, sigue siendo la misma hoy. ¿Y qué fue del héroe de Lepanto? Don Juan de Austria regresó a España como un semidios. Poetas le dedicaban versos. Pintores retrataban su imagen. Las mujeres suspiraban por él. Pero Felipe II desconfiaba de tanta gloria. Un hermanastro demasiado popular era un peligro potencial. El rey empezó a marginarlo, a negarle los recursos que pedía. En 1573, don Juan conquistó Túnez, cumpliendo uno de sus sueños. Pero Felipe II se negó a permitirle establecer un reino propio allí.
Túnez fue abandonado y recuperado por los otomanos al año siguiente. Después, Felipe II lo envió a Flandes a combatir la rebelión de los Países Bajos. Era un infierno de guerrillas, pantanos y protestantes fanáticos, lo contrario de la gloria de Lepanto. En 1578, don Juan murió en su campamento cerca de Namur. Tenía solo 31 años. La causa oficial fue tifus, pero muchos sospecharon envenenamiento. Algunos dijeron que Felipe II lo había mandado matar, otros que fueron los rebeldes flamencos. La verdad nunca se supo. Su cuerpo fue llevado a España y enterrado en el Escorial, junto a los reyes. Incluso en la muerte, Felipe II mantuvo a su hermanastro cerca, bajo control. Don Juan no llegó a tener su reino, pero tuvo algo mejor: inmortalidad. Hasta hoy, su nombre es sinónimo de la mayor victoria naval de España. Lepanto se convirtió inmediatamente en leyenda. Tiziano pintó a Felipe II ofreciendo a su hijo recién nacido a la victoria. Veronese creó un enorme lienzo de la batalla para el Palacio Ducal de Venecia. Cientos de grabados circularon por toda Europa. Los poetas españoles del Siglo de Oro escribieron sobre Lepanto obsesivamente. Lope de Vega, Góngora, Quevedo. Todos le dedicaron versos. Y luego estaba Cervantes. En el prólogo de las novelas ejemplares, Cervantes se describió a sí mismo como soldado muchos años y 5 y medio cautivo. Hablaba de Lepanto constantemente. Consideraba su participación en la batalla como el momento más importante de su vida, más que escribir el Quijote. Imagina eso. El hombre que escribió la primera novela moderna de la historia pensaba que lo mejor que había hecho era luchar en Lepanto. La mano inutilizada de .600. Cervantes se convirtió en símbolo. Le llamaban el manco de Lepanto. Él llevaba esa herida con orgullo absoluto. En el siglo XX, el poeta inglés G.K. Chesterton escribió un poema épico titulado simplemente Lepanto. Es considerado uno de los mejores poemas en lengua inglesa del siglo XX. Termina con don Juan regresando a casa mientras Europa duerme, sin saber que ha sido salvada. Don Juan de Austria va hacia casa con un trofeo de batalla y el estandarte de la última cruzada flota sobre él cuando pasa. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué habría pasado si Lepanto se hubiera perdido? Los historiadores debaten esto constantemente. Algunos dicen que el Imperio Otomano no tenía realmente capacidad de invadir Italia, que su logística no lo permitía, que Lepanto, en realidad, no cambió tanto. Pero otros señalan lo siguiente. Después de Chipre, el siguiente objetivo era Creta, y después Sicilia, y después la propia Italia. Los otomanos habían conquistado territorios mucho más lejanos. ¿Por qué se detendrían? Si la flota cristiana hubiera sido destruida en Lepanto, no había otra. Españasco habría tardado años en reconstruir su armada. Venecia habría desaparecido como potencia. Roma habría estado indefensa. ¿Habría el sultán conquistado Italia? ¿Habría la Basílica de San Pedro sido convertida en mezquita, como Santa Sofía en Constantinopla? No podemos saberlo con certeza. Pero los hombres que lucharon aquel día creían que estaban salvando su civilización y actuaron en consecuencia. Lepanto fue la última cruzada, la última vez que Europa se unió contra un enemigo común en nombre de la fe. Después vendrían las guerras de religión entre católicos y protestantes, la fragmentación, el nacionalismo. Pero aquel 7 de octubre de 1571, por un momento, Europa fue una. Hoy, el Golfo de Lepanto sigue allí. Se llama oficialmente Golfo de Patras. Es un lugar tranquilo, con pueblos pesqueros y turistas que buscan playas griegas. Nada indica que allí se libró una de las batallas más importantes de la historia, pero bajo esas aguas todavía hay restos. Maderas podridas, cañones oxidados, huesos olvidados.
Más de 40.000 hombres murieron ese día. Turcos, españoles, venecianos, griegos, todos ellos creyendo que luchaban por algo más grande que ellos mismos. Y tal vez tenían razón, porque si aquellos hombres no hubieran luchado, si don Juan de Austria no hubiera cargado contra la sultana, si el Imperio Otomano hubiera ganado, el mundo en el que vivimos sería completamente diferente. Lepanto nos recuerda que la historia no es inevitable, que las batallas importan, que los individuos importan, que a veces todo depende de un solo día en un pequeño golfo de Grecia.